Sostenía el dibujo de mi nieta cuando mi nuera destruyó mi mundo con solo 7 palabras. El garabato hecho con crayones temblaba en mis manos envejecidas, una familia dibujada con palitos, y abuelito Arturo, escrito con letras torcidas debajo de la figura más alta. Emma, con 8 años, me lo había entregado apenas unos minutos antes, su sonrisa desdentada iluminando la sala abarrotada donde nuestra cena navideña llegaba a su fin. La casa rebosaba de conversaciones y risas, ese tipo de caos cálido que Margarita y yo soñábamos cuando compramos nuestra casita hace 43 años. Daniel recogía los platos con la precisión meticulosa que heredó de su madre, mientras el pequeño Javier, de 10 años, presumía su nuevo videojuego a cualquiera que quisiera escucharlo. El olor del jamón con miel de Rebeca aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del pino del árbol que habíamos decorado juntos apenas 3 días antes. Debí haber sabido que algo no estaba bien cuando Rebeca se me acercó con esa sonrisa en particular, la que nunca llegaba a sus ojos. La había usado en el funeral de Margarita, en mi cena de jubilación, en cada reunión familiar durante los últimos 3 años. Aprendí a reconocerla como la expresión que usaba cuando cumplía con algo que le resultaba desagradable. Arturo, dijo, con esa dulzura fingida que me hizo apretar el estómago, necesito hablar contigo. Parecía que la sala se volvía más silenciosa, aunque las conversaciones seguían a nuestro alrededor. Los movimientos de Daniel se hicieron más lentos mientras fingía no escuchar. La emoción de Javier se volvió un murmullo lejano. Incluso Emma, que coloreaba en la mesa de centro, levantó la vista con esos ojos grandes e intuitivos que solo los niños tienen, esos que perciben cuando está pasando algo importante. Claro, Rebeca, logré decir, aún aferrado al dibujo de Emma como si pudiera protegerme de lo que venía. Se acercó más, lo suficiente como para que percibiera su perfume, algo caro que Margarita habría descrito como demasiado pretencioso. Sus ojos verdes, que Daniel alguna vez llamó cautivadores, ahora mostraban la fría eficacia de alguien a punto de dar una mala noticia a un desconocido. Tienes que entender algo, comenzó, cada palabra medida con precisión, deliberadamente cruel. Ya no eres realmente parte de la familia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que el pecho se me apretaba, que me faltaba el aire. El dibujo se arrugó un poco en mi mano temblorosa. Margarita era el vínculo. Continuó sin vacilar, sin suavizar su tono. Y ya no está. Te soportamos por cortesía, nada más. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Incluso el sonido del videojuego de Javier pareció apagarse. Sentí todas las miradas sobre mí, los ojos culpables de Daniel evitando los míos, la confusión en los rostros de los niños, los demás familiares pretendiendo estar absortos en sus conversaciones mientras no se perdían ni una palabra. Quise hablar, defenderme, recordarle las incontables noches que pasé en esa misma casa cuando Daniel enfermaba de niño, la matrícula universitaria que ayudé a pagar, el enganche de su primera casa que salió de mis ahorros. Quise hablarle del reloj de péndulo que construí con mis propias manos y que aún decora su pasillo, del columpio en el patio que lleva las marcas del uso de mis nietos, de los álbumes llenos de fotos de cumpleaños y mañanas navideñas en las que siempre estuve presente. En vez de eso, doblé cuidadosamente el dibujo de Emma, con la lentitud deliberada de un hombre que lucha por no derrumbarse frente a sus nietos. El papel se sentía increíblemente frágil, como si todo en mi vida lo fuera de repente. Ya veo, susurré, mi voz apenas audible por encima del latido atronador en mis oídos. Esa noche salí de la casa de mi hijo creyendo que sería la última vez, llevando solo mi abrigo y el peso devastador de las palabras de Rebeca. Mientras conducía por las calles tranquilas adornadas con luces navideñas, no tenía idea de que, 8 meses después, esos mismos nietos lo cambiarían todo, y que mi respuesta me sorprendería incluso a mí mismo. El silencio en mi casa se volvió algo vivo ese invierno. Durante 3 semanas después de aquella cena navideña, no salí salvo para comprar víveres o ir al médico. Mi teléfono descansaba sobre el mostrador de la cocina como una acusación muda,
su pantalla oscura e implacable, ni una llamada de Daniel, ni un mensaje preguntando cómo estaba. El silencio confirmaba lo que Rebeca había declarado. Realmente ya no era parte de la familia. El dibujo de Emma seguía colgado en mi refrigerador, sostenido por el mismo clip magnético que antes sujetaba las listas del mercado de Margarita. Cada mañana servía mi café y me quedaba mirando esas figuras torcidas, sintiendo cómo algo dentro de mi pecho se quebraba un poco más. La niña había escrito, «Te quiero, abuelito», con crayón morado. Tenía 7 años cuando lo hizo, sin saber que el amor podía ser revocado por terceros. Enero se deshizo en febrero con la lentitud agónica de una pena antigua. Me descubrí hablándole a la foto de Margarita sobre la repisa, contándole del frío que se me metía hasta los huesos, sin importar qué tanto subiera la calefacción. ¿Creen que solo fuiste un puente entre nosotros? Le susurré a su sonrisa una noche especialmente oscura, como si no hubiera sido real, como si lo que construimos juntos hubiera sido pasajero. Lo peor no era la soledad. Me había acostumbrado a ella desde que Margarita se fue. Lo peor era que Rebeca parecía tener razón. Sin la insistencia amorosa de mi esposa por mantener las cenas familiares y las reuniones festivas, ¿cuál era mi lugar ahora? Solo era un anciano con manos artríticas y demasiados recuerdos de cumpleaños en los que alguna vez fui necesario. Pero algo más empezó a crecer en ese silencio. Algo que al principio no reconocí. Comenzó como un murmullo de resentimiento durante las noches en vela, repitiendo las palabras de Rebeca hasta que perdieron su poder. Luego se transformó en algo más afilado, más claro. Empecé a notar el patrón, cómo ella siempre se interponía entre Daniel y yo, cómo las decisiones familiares rara vez incluían mi opinión, cómo mis aportes eran recibidos con sonrisas corteses y rápidamente olvidados. Para marzo, había dejado de revisar el celular por completo. Cuando la señora Chen, mi vecina, me preguntó por qué me veía tan delgado, solo me encogí de hombros y dije que estaba bien. Cuando mi viejo amigo del trabajo, Francisco, me invitó a la noche de póker, rechacé con una excusa de cansancio. Me estaba convirtiendo en lo que Rebeca decía que era, un fantasma que rondaba los bordes de una familia que había seguido adelante sin mí. La transformación no fue dramática. No hubo una revelación, ni un rayo de claridad. Fue más como ver el hielo formarse sobre un estanque, lento, inevitable y más fuerte de lo que parece. Cada día de silencio añadía otra capa a algo que se endurecía dentro de mí. No era amargura exactamente, sino una especie de resolución cristalina. Empecé a dar caminatas más largas por la colonia, observando a las familias a través de las ventanas iluminadas, viendo a los padres empujar a sus hijos en los columpios, o a los abuelos enseñando a los nietos cómo lanzar una pelota. Ya no sentía envidia. Ahora los estudiaba, tratando de entender la diferencia entre los verdaderos lazos familiares y la cortesía frágil con la que me había conformado. Una tarde de finales de marzo, me encontré en el cuarto viejo de Daniel, que había dejado intacto desde que se fue hace 15 años. Sus trofeos de la prepa aún adornaban los estantes, y el avión a escala que construimos juntos colgaba del techo, lleno de polvo pero aún perfectamente equilibrado. Había pasado incontables horas en ese cuarto, ayudándolo con la tarea, hablándole de los desamores de adolescente, enseñándole a hacer el nudo Windsor para su primera entrevista de trabajo. La voz de Margarita parecía susurrar desde la esquina donde solía sentarse a leer cuentos antes de dormir. No tienen derecho a borrarnos, Arturo. No pueden decidir cuánto valemos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí en paz. Porque algo dentro de mí finalmente se había cristalizado en una verdad inquebrantable. Yo sabía exactamente quién era, aunque ellos lo hubieran olvidado. Y a veces, eso es lo más peligroso de todo. Un hombre que recuerda su propio valor cuando todos los demás lo han olvidado. No sabía que esa primavera pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre mí mismo durante esos largos meses de silencio. Casi no los vi. Era un martes de finales de abril,
Uno de esos días de primavera falsamente cálidos que te hacen creer que el invierno por fin terminó. Había manejado al centro para recoger una receta y comer algo en el cafecito, donde Margarita y yo solíamos compartir un pastel de cereza en nuestro aniversario. La rutina común de un anciano, intentando llenar las horas vacías. Iba de regreso a mi camioneta, con las llaves ya en la mano, cuando algo en mi visión periférica me hizo detenerme en seco. Dos figuras pequeñas se acurrucaban junto a la pared de Licores Hernández, con cartones que parecían arrancados de cajas de mudanza. Mi corazón los reconoció antes de que mi mente pudiera procesarlo. Emma y Javier, mis nietos, mi sangre, mi legado, las únicas personas en este mundo que todavía me decían «abuelito», estaban sentados sobre el concreto frío, pidiendo comida a extraños. El mundo se me volteó. Apreté con tanta fuerza la manija de la camioneta que sentí el metal incrustarse en la palma. El cabello de Emma caía en mechones grasientos alrededor de su rostro, y su chamarra, una que yo le había regalado la última Navidad, estaba manchada y era demasiado delgada para el clima. El cartel de Javier, escrito con su cuidadosa letra de niño de 10 años, decía simplemente: «Por favor ayude, tenemos hambre». Una señora pasó de largo sin mirar, sus tacones repicando en la banqueta como un reloj de cuenta regresiva. Un ejecutivo apurado los esquivó como si fueran parte del mobiliario urbano. Pero yo vi cómo los hombros de Emma temblaban, cómo los ojos de Javier se movían nerviosos con cada persona que se acercaba. Esa mirada hueca que el hambre deja en los rostros jóvenes. Todo lo que Rebeca había dicho aquella noche de Navidad se disolvió en ruido sin sentido. Esos niños, asustados, con frío, desesperados, estaban siendo ignorados por el mismo mundo que me juzgaría por preocuparme por ellos. Me quedé escondido detrás de mi camioneta casi 20 minutos, observando, con la mente corriendo entre posibilidades e interrogantes. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba Rebeca? ¿Cómo habían llegado a ese punto? Las preguntas golpeaban mi cabeza como puños rabiosos, pero no había respuestas. Solo la imagen demoledora de mi nieta limpiándose la nariz con la manga y el estómago de Javier rugiendo lo suficientemente fuerte como para que yo lo oyera desde 10 metros de distancia. Finalmente, obligué a mis piernas a moverse. Me acerqué despacio, como uno se acerca a un animal herido, con el corazón roto a cada paso. Cuando Emma me vio, sus ojos se abrieron con reconocimiento y algo parecido a la vergüenza. «¿Abuelito Arturo?», susurró, apenas por encima del ruido de la calle. Javier se apresuró a esconder su cartel detrás de la espalda, como si eso pudiera deshacer lo que yo ya había visto. «No estamos, quiero decir, mamá dijo que no deberíamos». «Hola, preciosa», alcancé a decir, arrodillándome a su altura pese a las protestas de mis rodillas artríticas. De cerca, podía ver las ojeras marcadas de Emma, la ropa de Javier colgando floja sobre su cuerpecito. «¿Qué hacen ustedes aquí?». La historia salió en fragmentos, confesiones susurradas entre miradas nerviosas. Papá había perdido su trabajo hacía 3 meses. Mamá era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Comían solo una vez al día. A veces ni eso. La luz se había cortado la semana anterior. Faltaban 3 días para que los desalojaran del departamento. «No queríamos molestar a nadie», dijo Javier, con la voz quebrada por el esfuerzo de parecer mayor. «Mamá dice que a veces las familias tienen que arreglárselas solas». La ironía me golpeó como un martillazo. Rebeca, quien me había echado de su familia con tanta frialdad, ahora aprendía lo que era no tener a quién recurrir. La mujer que me había declarado irrelevante estaba descubriendo que el orgullo se digiere muy mal cuando tus hijos se mueren de hambre. Pero al mirar el rostro lleno de lágrimas de Emma y el intento valiente de Javier por proteger la dignidad de su madre mientras pedía comida, comprendí que algo profundo estaba ocurriendo dentro de mí. La rabia que había cultivado por meses se transformaba en otra cosa. Una claridad cristalina sobre lo que realmente importaba. Esos niños no eran armas de Rebeca ni responsabilidad de Daniel. Eran mis nietos, llevaban mi sangre y el espíritu amable de Margarita.
Eran víctimas inocentes de los errores y el orgullo de los adultos. Y en ese momento, sentado en el concreto con 2 niños hambrientos, entendí exactamente el tipo de hombre que quería ser. No el viejo amargado que había lamido sus heridas todo el invierno. No el fantasma en los márgenes de una familia que lo había olvidado, sino el abuelo que siempre había sido en mi corazón, el que aparece cuando más se necesita, el que elige el amor por encima del orgullo, el que demuestra su valor con acciones, no con palabras. Escúchenme bien, dije, abrazándolos con fuerza, sintiendo sus cuerpecitos temblar. Ustedes nunca van a tener que volver a pasar por esto. ¿Entendieron? Nunca. Lo que hice después sorprendería a todos, incluso a mí mismo. Pero a veces, las respuestas más poderosas vienen de los corazones más silenciosos, y estaba a punto de recordarles a todos exactamente qué tipo de hombre habían intentado descartar. No solo les compré de comer, eso habría sido caridad, y la caridad no era lo que estos niños necesitaban. Necesitaban de vuelta a su abuelito. En menos de una hora, tenía a Emma y a Javier en mi camioneta, sus carteles de cartón tirados para siempre, rumbo al McDonald's donde devoraron sus cajitas felices como si no hubieran comido en días. Mientras comían, hice 3 llamadas que cambiarían todo. La primera llamada fue para mi antiguo capataz, Miguel Santos, quien ahora tenía su propia constructora. Miguel, habla Arturo. Necesito un favor, y lo necesito hoy. Antes de colgar, Daniel ya tenía una entrevista programada para el jueves por la mañana. Trabajo de tiempo completo, con prestaciones, y un sueldo que resolvería sus problemas inmediatos. La segunda llamada fue a mi banco. Margarita y yo habíamos vivido con sencillez, ahorrando con cuidado. Nuestra cuenta había crecido bastante a lo largo de los años, especialmente con mi pensión y el seguro de vida que ella dejó. Necesito hacer unas transferencias, le dije a Janet, la cajera de toda la vida. Hoy. La tercera fue la más difícil. Marqué el número de Daniel, y cuando respondió con esa voz derrotada y agotada, no perdí tiempo con saludos innecesarios. Tus hijos estaban pidiendo comida afuera de Licores Hernández hoy, dije en voz baja. Los llevo de regreso contigo ahora y vamos a arreglar todo esto. Todo. El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, escuché lo que parecía un sollozo. Papá, lo siento mucho. No sabíamos qué hacer. Rebeca dijo que no podíamos pedirte ayuda después de lo que pasó. Hijo, respondí, mientras observaba a Emma colorear una servilleta con total concentración y a Javier acomodar sus papas por tamaño. El orgullo no alimenta a los niños. Te voy a mostrar lo que realmente significa ser familia. Cuando llegamos a su departamento, la realidad era peor de lo que había imaginado. De verdad no tenían luz. Unas velas eran la única fuente de iluminación. Rebeca estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de cuentas sin pagar, su compostura perfecta finalmente resquebrajada. Cuando me vio entrar con los niños, su rostro pasó por una serie de emociones, sorpresa, vergüenza, desafío, y finalmente, algo que se parecía al alivio. Arturo, empezó a decir, pero levanté la mano. No vamos a hablar de la noche de Navidad, dije con calma. Vamos a hablar de ahora. La luz va a volver hoy por la tarde. La renta está cubierta hasta final de año. Daniel tiene una entrevista el jueves por la mañana en Constructora Santos. Miguel lo espera, y paga sueldos justos. Daniel me miró como si me hubiera salido otra cabeza. La boca de Rebeca se abría y cerraba sin emitir palabra. Pero yo no había terminado. Y lo más importante, continué, acomodándome en la silla de la sala como si fuera mía, porque lo era, es que vamos a establecer nuevas reglas familiares. Primero, cuando alguien en esta familia tiene dificultades, se pide ayuda. El orgullo no protege a los niños del hambre. Segundo, ser familia significa estar presentes los unos para los otros, sobre todo cuando es difícil. Tercero, el respeto va en ambas direcciones, siempre.
Saqué el sobre que había preparado en el banco y lo puse sobre la mesa de centro. Aquí hay suficiente para cubrir la despensa por 3 meses y para estabilizarse mientras Daniel comienza su nuevo trabajo. No es un préstamo, no es caridad, y no necesitan devolverlo. Esto es lo que hace un abuelo por su familia. Las murallas de Rebeca, tan cuidadosamente construidas, finalmente se derrumbaron. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras miraba del sobre a sus hijos, que estaban acurrucados a cada lado mío en el sillón. No entiendo, susurró, después de lo que te dije, después de cómo te tratamos. La miré directo a los ojos con voz firme y serena. Rebeca, pasé 4 meses aprendiendo algo importante. No puedes disminuir el valor de un hombre negándote a verlo. Solo puedes disminuir tu propia capacidad de reconocer lo que vale cuando lo tienes frente a ti. Ese momento se suspendió en el aire como algo sagrado. Emma trepó a mi regazo y apoyó su carita en mi pecho, mientras Javier tomaba mi mano con la suya. Daniel se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el cabello. Me equivoqué, papá, dijo en voz baja. Debí haberte defendido. Debí haber protegido lo que tú y mamá construyeron. Fui un cobarde. Estabas atrapado entre 2 personas a las que amas, le respondí. Eso no es cobardía, hijo. Eso es estar en una posición imposible. Pero ahora, todos vamos a hacerlo mejor. Lo que ocurrió después me sorprendió incluso a mí. Rebeca se puso de pie, caminó hacia donde yo estaba con los niños y se arrodilló junto a mi silla. Cuando habló, su voz estaba quebrada por el llanto y la sinceridad. Arturo, estaba equivocada. No solo respecto a lo de la familia, sino en todo. Estaba tan enfocada en crear mi propia versión de lo que debía ser una familia, que traté de borrar lo que tú y Margarita construyeron. Sentía celos de algo hermoso porque no lo entendía. Lo siento. Por primera vez en meses, sentí que algo en mi pecho se aflojaba, un nudo de dolor que ni siquiera sabía que cargaba. Todos cometemos errores, Rebeca. La pregunta es qué hacemos después. Esa noche, cenamos juntos a la luz de las velas mientras esperábamos que regresara la electricidad. Emma me enseñó sus últimos dibujos, Javier me explicó su videojuego, y por primera vez desde que Margarita se fue, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Cuando me preparaba para irme esa noche, Emma me abrazó fuerte de las piernas. Abuelito Arturo, ¿de verdad vuelves a ser parte de nuestra familia? Me arrodillé y miré su carita sincera. Preciosa, nunca dejé de serlo. A veces solo toma tiempo para que los demás recuerden lo que eso significa. Lo que descubrí en esos meses de silencio finalmente estaba claro. La verdadera fortaleza no consiste en exigir respeto, sino en estar tan seguro de tu propio valor que puedes ofrecer compasión incluso a quienes te han herido. Pero la lección más importante aún estaba por llegar. 3 meses después, le enseñaba a Javier cómo construir una casita para pájaros cuando Daniel me encontró en el taller del garaje. La transformación de mi hijo era notable. El trabajo en Constructora Santos le había devuelto algo más que estabilidad económica. Le había devuelto la confianza. Sus hombros ya no cargaban esa curva derrotada del hombre que había fallado a su familia. Sus ojos brillaban con la claridad de quien recuerda su propio valor. «Papá», dijo, sentándose en el viejo banquito de madera donde solía observarme cuando era niño y trabajábamos juntos los fines de semana. «Necesito decirte algo». Yo seguía guiando las pequeñas manos de Javier, que luchaban con la lija pero lo escuchaba. Afuera, se oía la risa de Emma mientras Rebeca la empujaba en el columpio que había colgado del árbol de roble la semana anterior, el mismo donde Daniel, de niño, construyó una casa en el árbol con la ayuda paciente de su madre. Esa noche en Navidad, cuando Rebeca dijo esas cosas, la voz de Daniel se quebró un poco. Sentí que algo dentro de mí se moría. No porque estuviera de acuerdo con ella, sino porque fui demasiado débil para defenderte. Vi cómo derrumbaban al hombre que me enseñó todo sobre integridad y fortaleza, y no dije nada. Javier me miró con los ojos de su abuelo,
los ojos de Margarita, esperando ver cómo respondería yo al dolor de su padre. En ese momento comprendí que la lección más importante no era sobre demostrarles mi valor. Era sobre enseñarles que el amor no lleva cuentas, que la familia significa estar presente incluso cuando duele, que la compasión es más fuerte que el resentimiento. Hijo, dije en voz baja, aún concentrado en la casita para pájaros. Los hombres más fuertes que he conocido no fueron los que nunca cayeron. Fueron los que se levantaron y aprendieron a construir algo mejor. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Nos salvaste, papá. No solo económicamente, salvaste lo que somos como familia. Rebeca lo ve ahora. Los niños lo ven. Y yo por fin veo lo que mamá veía en ti todos esos años. Esa noche, mientras nos reuníamos alrededor de mi mesa, una tradición que había regresado por sí sola, sin necesidad de palabras, Rebeca se levantó antes del postre. Tenía en sus manos una pequeña caja envuelta, y sus dedos temblaban levemente. Arturo, comenzó con la voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Pasé 2 años intentando crear mi propia versión de familia, borrando la tuya. Pensé que ser fuerte significaba ser independiente, que amar significaba llevar la cuenta. Estaba equivocada en todo. Me entregó la cajita y cuando la abrí el aliento se me atascó en el pecho. Dentro estaba el anillo de bodas de Margarita, el que le había dado a Rebeca cuando Margarita falleció, pensando que algún día quisiera heredárselo a Emma. Esto te pertenece a ti, dijo con suavidad. Tú eres el guardián del corazón de esta familia, y siempre lo has sido. Quiero que mis hijos aprendan lo que es el amor al verte a ti, no al escuchar mis intentos equivocados de redefinir lo que ya teníamos. Deslicé el anillo de Margarita en mi dedo meñique, donde encajó a la perfección. Por primera vez en casi un año, sentí su presencia con claridad, no como un fantasma que rondaba mi soledad, sino como el cimiento de todo lo bueno que construimos juntos. La familia no se trata de perfección, dije, mirando a las personas en la mesa. Esas que me hirieron, me rechazaron, y luego me abrieron nuevamente su puerta. Se trata de perdón, de insistir, de estar cuando más se necesita. Tu madre lo entendía, y ahora ustedes también. Emma trepó a mi regazo mientras hablaba, sus manitas acariciando el anillo en mi dedo. Abuelito Arturo, susurró, ¿ahora sí serás nuestra familia para siempre? Besé la parte superior de su cabeza, respirando ese aroma dulce de su shampoo de fresa. Siempre, mi vida. Incluso cuando ya no esté aquí, seguiré siendo tu familia, porque eso hace el amor, se vuelve eterno. Hace 6 meses, yo era un hombre cuyo valor había sido cuestionado, cuyo lugar había sido borrado, cuyo amor había sido considerado insuficiente. Hoy, soy exactamente quien siempre fui. Un abuelo que entiende que la verdadera fortaleza no está en exigir reconocimiento, sino en presentarse, una y otra vez, con las manos y el corazón abiertos. La voz de Margarita parece susurrar desde la cocina, donde solía preparar la cena de los domingos. Lo hiciste bien, mi amor. Muy bien. La verdad más poderosa que he aprendido es esta. No puedes perder tu lugar en el corazón de alguien por ser demasiado generoso con el tuyo. El amor se multiplica cuando se entrega, y la familia se construye entre quienes tienen el valor de seguir eligiéndose, especialmente cuando es difícil. Si esta historia tocó tu corazón como estos momentos tocaron el mío, me sentiría honrado si le das me gusta a este video, te suscribes al canal y lo compartes con alguien que necesite recordar que las familias se construyen con amor, no con reglas.